Nadine, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Un ¿Cómo verdadero están? placer. Si usted tuviera que sintetizar ese gráfico, esa barra de torta, ¿qué diría en primer término quiénes fueron los que primero y fundamentalmente apuntalaron el orden público de las cuentas públicas en mayor medida y quiénes en menor medida? Bueno, la tercera parte o sea, en primer lugar es importante dimensionar lo siguiente. Todo el ajuste del resultado fiscal se está haciendo vía gasto, ¿sí? O sea, el gobierno en diciembre había previsto hacer 60% del ajuste vía gasto y 40% vía mayores ingresos. Lo que pasó en el primer bimestre fue que todo el ajuste se está haciendo vía gasto. Para poner un número, el ajuste es del orden de unos 33 billones de pesos, lo que hay que hacer en el año. En el primer bimestre el gobierno ajustó el gasto en 5,5, o sea, ajustó el gasto en la sexta parte de lo que lo debe hacer en el año, concretamente en un bimestre, ¿sí? Ese es el ajuste global. Cuando vamos a quienes lo soportaron al ajuste, bueno, los jubilados aparecen como los más perjudicados porque la tercera parte del ajuste está sobre las espaldas de los jubilados o estuvo en estos 2 meses con un 35-36% del gasto más amplio que tiene el sector público nacional. Si eso le sumamos salarios, un 7%, digamos que el 40%, yo diría que ha sido prácticamente licuación de jubilaciones y salarios por una suba nominal inferior a la inflación. La obra pública, que ustedes recién hablaban de eso, está cayendo, la obra pública directa que hace la Nación está cayendo un 82%, ¿sí? Respecto O al sea, año más de 8 de pasado. cada 10 obras se frenaron. Sí, o de cada 10 pesos, 8 pesos no se están haciendo, o sea que solamente quedó el 20%. Y las transferencias que se hacen a las provincias para obra pública cayeron un 98%, o sea que prácticamente se han eliminado, ¿sí? Virtualmente eliminadas en este bimestre. O sea que si sumamos cuánto aportaron las provincias por transferencias no automáticas, tenemos un 12%. Si vamos a la inversión directa o a la obra pública directa que hace la Nación, 12%. Y si tomamos los subsidios a la energía, un 10%. Esos serían los principales actores, digamos, que han soportado o soportaron en el primer bimestre el ajuste del ¿Y gasto. cómo es la sostenibilidad? Porque las jubilaciones en algún momento la ley se va a discutir. ¿Cómo es la Bueno, sostenibilidad de este ajuste? ese es un punto, ese es el punto central de la sostenibilidad. Los jubilados, según mis cálculos, van a llegar a marzo perdiendo en el trimestre un 28% de poder adquisitivo respecto al primer trimestre del año pasado, los que cobran bonos. Y los jubilados que no cobran bonos van a perder un 42% de poder adquisitivo. O sea, un jubilado de 300.000 pesos por mes de hoy. Exactamente, un 42%. Cuando uno hace un promedio ponderado adecuadamente, digamos que está cayendo 35% del poder adquisitivo en este primer trimestre del año. Obviamente, la contracara de esto es el ajuste que les dije recién, porque el gasto en jubilaciones ha caído un 35% en términos reales. Fíjense que es prácticamente lineal, ¿no es cierto? Cae el poder adquisitivo de las jubilaciones un 35%, cae el gasto un 35%. Cuando medimos el aporte, da la tercera parte que dije antes. Marzo, a mi criterio, se va a repetir la misma caída de jubilaciones. Entiendo que el gasto este mes va a caer un 35%, el gasto en jubilaciones, como lo hizo en el primer bimestre. Y la clave va a ser qué sucede en abril. ¿Qué va a pasar? Se va a dar el cambio, digamos, para brindar la inflación de febrero más una compensación por el primer trimestre, o cómo se va a seguir. Los números que manejo son los siguientes. Si el gobierno da una compensación del 10% y a eso le suma la inflación de febrero 13,2%, o sea, sinteticemos en un 24,5% de jubilaciones en abril, en ese caso, los jubilados que cobran bonos igualmente terminarían el año perdiendo un 10% de poder adquisitivo. ¿Sí? Sí, Con lo correcto. cual, es el séptimo año consecutivo de pérdida. Ahora, eso que es pérdida significaría para el gobierno una reducción de la intensidad del ajuste. ¿Por qué? Porque en abril, de venir cayendo el gasto en jubilaciones un 35%, según mis cálculos pasaría a caer un 23%. ¿Sí?
Y a partir de ahí seguiría cayendo, pero menos que el 23. Con lo cual el gobierno... Perdón, Nadine, con lo cual el gobierno necesita aumentar los ingresos. Bueno, esto con el 10%. Si el gobierno o el Congreso decidiera que los jubilados que cobran bonos no pierdan en el 2024, la compensación debería ser del 25% en vez del 10%. O sea, 25 más 13,2 de inflación de febrero, un 41,5%. Pero ¿qué pasa? En ese caso, la reducción del gas pasaría del 35% actual al 12%. O sea, se achicaría mucho más rápido la reducción al gobierno. Por ende, lo que vos decís, Pablo, es clave. Tiene que o aparecer ingresos o el gobierno va a tener que recortar de manera más extensa otros gastos, empresas públicas, fondos fiduciarios, no sé, transferencias a universidades, subsidios a la energía, porque ya los jubilados no van a generarle al gobierno el ahorro que le generaron Correcto. el trimestre. Nadine, un enorme abrazo, como siempre, un placer. Gracias Fue un gusto, que tengan una buena noche. por esta pequeña pincelada.